¿Qué tal, amigos de la comunidad de Steam Social? Especialmente a la subcomunidad de Steam Español, donde tengo el placer de ser colaborador del área de ingeniería. En esta oportunidad voy a estar iniciando una interesante saga de publicaciones donde voy a realzar el concepto de transdisciplinaridad, STEM. ¿Por qué? Porque STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo la física de los fluidos dice presente en el laboratorio de mecánica de suelo a través del uso del principio de Arquímedes. Sin más preámbulos, disfruta de este interesante video. El principio de Arquímedes es realmente amplio por las aplicaciones que tiene. Para los fines que nos interesa, que es determinar la gravedad específica de la fracción gruesa del suelo, vamos a estar tomando como referencia la siguiente premisa. Todo cuerpo parcial o totalmente sumergido va a desalojar un fluido. Ese fluido desalojado va a representar el volumen del cuerpo sumergido. Es muy fácil cuando tenemos figuras conocidas. Por ejemplo, un cubo, su volumen es fácil de determinar. Pero cuando ese cuerpo se trata de un suelo, acá, aplicar una ecuación para calcular el volumen no existe. Sería realmente complicado. Entonces, recurrimos a esas premisas básicas del principio de Arquímedes. Es decir, este cuerpo, que es el suelo, que tiene una granulometría, una constitución granulométrica, que está referida a los distintos tamaños de partículas que lo constituyen. Destacando que acá estamos enfocados en la fracción gruesa de ese suelo. Porque para calcular la gravedad específica de la fracción fina, entran en juego otros principios que ya en próximas publicaciones estaré abordando. En esta, que nos compete, vamos a estar tratando la fracción gruesa del suelo. Y el principio de Arquímedes nos ayuda muchísimo. Fíjense ustedes, acá tenemos aproximadamente estos vasos de cristal que están en el mismo nivel. Cuando yo sumerjo el cuerpo, es decir, esta fracción gruesa del suelo, hay un fluido que se desplaza, ¿ok? Si ese fluido, ¿ok?, yo lo pudiese extraer de acá y mido su volumen, ese volumen que me está dando coincide con el volumen de estas partículas de suelo. Entonces, si ya conocemos el peso, porque simplemente lo podemos obtener a través de la balanza, el peso entre ese volumen de los sólidos me da el peso específico de los sólidos. Y el peso específico de los sólidos entre el peso específico del agua, ¿qué me va a dar? La gravedad específica de la fracción gruesa del suelo. Y estas son las premisas fundamentales del principio de Arquímedes que orientan el ensayo. Te invito a que continúes viendo este video para que analicemos el funcionamiento de la balanza hidrostática y la ecuación práctica que utilizamos en el laboratorio para determinar el valor de gravedad específica. Acá tenemos la balanza hidrostática, cuyo funcionamiento se basa en el principio de Arquímedes. Ya al inicio de este video hicimos una demostración didáctica del mismo. Acá viene siendo el recipiente en tamaño real donde se va a sumergir, ¿ok?, la fracción gruesa del suelo en estudio, que va a desplazar un volumen de agua por esa parte que allí se señala, el cual se puede recolectar, y si ese volumen lo medimos, ya tendríamos el volumen de los sólidos, ¿ok? Conociendo el volumen de los sólidos, conociendo el peso de los sólidos, ya podemos calcular el peso específico de los sólidos, y eso entre el peso específico del agua nos da la gravedad específica de la fracción gruesa, destacando que esa es la manera, digamos, formal de aplicar la ecuación, amparado en el principio de Arquímedes. En la rutina de laboratorio usamos esta expresión que allí señalamos. Es una expresión un tanto más práctica, ¿ok? Ya el peso de los sólidos es conocido, ¿ok? Y el reto es encontrar el peso del suelo en el agua, ¿ok? Digamos que eso lo obtenemos una vez que sumergimos el suelo, la balanza hidrostática se va a desequilibrar, ¿ok? Y el peso que utilicemos para volverla a equilibrar, ¿ok?, representado por esas partes que ahí señalamos, en ese caso es medidas de mayor precisión, ¿ok?, y estas son ya pesas más grandes, el peso que se requiera para equilibrarla va a ser el peso del suelo en el agua. La diferencia entre el peso sólido y ese peso del suelo en el agua va a ser las veces del volumen desplazado. Recordemos que para fines prácticos en laboratorio, el peso específico del agua se considera como un gramo fuera centímetros cúbicos, es decir, que lo que es volumen es igual al peso, ¿ok? Entonces, por eso, esa fórmula se ampara también de ese principio y por ende del principio de Arquímedes, y igual va a dar el mismo resultado
que sustituyendo allí el volumen del agua desplazado, ¿ok? Entonces, vamos a hacer rápidamente un ejemplo numérico. En verdad ya el cálculo es muy sencillo. Como lo dije anteriormente, el reto acá es encontrar el peso del suelo en el agua, y ya al realizar esta diferencia nos va a dar ese valor que va a ser las veces del volumen de los sólidos, ¿ok? Entonces acá, fíjense ustedes, como lo hemos desarrollado a lo largo del post, tenemos el peso de los sólidos, que es 2500 gramos, y el peso del suelo en el agua, que es de 1542.90 gramos, y nos da una gravedad específica de la fracción gruesa de 2.61. ¿Ok? Un valor que entra entre los valores estándares. Entonces, es interesante este ensayo porque a través de él podemos calcular la gravedad específica de la fracción gruesa. Espero te haya gustado esta explicación. Si te gustó, déjame un comentario positivo y nos vemos en una próxima.